Lo primero de todo es, Jorge, saber un poco qué es el cáncer, ¿no? Porque la gente, todo el mundo sabemos, ¿no? Escuchamos cáncer, 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 pero luego a las personas o a la gente le pregunta qué es el cáncer y no saben realmente qué es el cáncer. Es que realmente yo creo que esa pregunta es un punto de partida fundamental, Ismael, porque resulta que cuando te preguntan qué es el cáncer es como si te preguntan qué es la infección. Claro, Es es que el inespecífica. cáncer es un grupo de enfermedades muy, muy variado y además con una evolución completamente diferente en función de cada una de las patologías. Entonces, y además esto es muy gracioso porque en muchas reuniones me pregunta, doctor, ¿pero cuándo se va a curar el cáncer? Digo, cuando se cure la infección. Claro, claro, sí, Y hemos sí. tenido el ejemplo ahora del COVID, donde cuando parece que ya lo tenemos todo controlado, aparecen nuevos, digamos, factores infecciosos que nos hacen que volvamos otra vez a la casilla de salida para intentar volver a plantear tratamiento. Y esto pasa con el cáncer, ¿no? El cáncer podríamos definirlo como un grupo de enfermedades degenerativas que no consiste más que en el crecimiento desordenado de las células dentro de un órgano de nuestro cuerpo. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues podríamos decir desde el punto de vista didáctico, que yo creo que así se puede entender, que hay un 30% de enfermedades oncológicas que vienen con un componente hereditario. Hay un 40% de enfermedades oncológicas que se producen por malos hábitos o por desarrollar hábitos perjudiciales que pueden estar relacionados con el cáncer, y luego hay un 30% que todavía la ciencia no sabe por qué se produce, que le llamo yo en ese grupo de mala suerte o de no saber por qué a una persona, y que muchas veces genera culpabilidad, y luego lo podemos comentar, diciendo si yo lo he hecho todo bien, si yo no tengo antecedentes en la familia. Y se Sí, frustra, claro. y se frustra porque desarrolla un cáncer y no sabe cuál es el motivo. Hay un 30% que ahora mismo la ciencia no sabe establecer por qué se produce. Eso me parece interesante, ¿no? Porque muchas veces, claro, lo primero de todo, pensamos que el cáncer es una enfermedad, ¿no? Y sabemos que Es es un grupo. muy diferente, un grupo muy diferente, afecta muchísimos órganos, tejidos, también esto lo hablaremos luego en la fase en la que esté, pues también tiene un Correcto. pronóstico, tiene otro. Y luego eso, ¿no? Que todos somos susceptibles de padecer cáncer, por mucho que evidentemente, si te cuidas e intentas prevenir, el riesgo va a disminuir, Sin duda. eso sin duda, pero que aún así, yo justamente ayer estuve viendo el documental de Lance Armstrong, el Sí. ciclista, que tuvo, creo que fue cáncer de De testículo, testículo, un testículo. seminoma tuvo. Sí, Seminoma. y claro, dices, joder, a ver, no sabes, ¿no? El estilo de vida de esta persona, pero un deportista de élite, que evidentemente pues cuidaría su alimentación, hace ejercicio de más, se supone que no tenía antecedentes ni nada, pero sin embargo tuvo esta enfermedad, ¿no? Y muchas veces pues dices, joder, parece que esta gente o deportistas no van a tener, bueno, y muchísimos otros deportistas que también lo han tenido, pero bueno, al final todos somos susceptibles. Y justo la segunda pregunta que yo te iba a hacer, que ya la has comentado un poco, es ¿qué influye más en el riesgo de padecer cáncer, la genética o el ambiente, es decir, los hábitos de vida? Claro, no, es que yo creo que esa pregunta también es muy interesante, porque resulta que independientemente de que uno, y ahora hablaremos, tiene que evitar todos los factores de riesgo, en un momento dado puede tener el diagnóstico de un cáncer. La genética puede influir un 30%, como estoy diciendo, pero es que estamos hablando que un 40% lo podemos evitar si tenemos esos hábitos de vida saludables. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho, el cáncer no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades. Entonces tendríamos que, digamos, parcelar o hablar específicamente de cada tipo de tumor para saber por qué se produce, Claro, cómo prevenirlo y cuáles son las expectativas de curación que tenemos. ¿Cuál es el mejor cáncer? Aquel que no se produce. Con lo, hombre, claro. con lo cual, el que no se produce es aquel que hemos evitado con los factores de riesgo. Y ahora los comentaremos. En segundo lugar, si tenemos un cáncer, lo ideal es diagnosticarlo lo antes Posible. posible. ¿Por qué? Pues porque lo que está claro en todas las patologías oncológicas, que cuanto antes se diagnostique y Mejor más temprano, pronóstico. mejor pronóstico va a tener, mejores resultados con el tratamiento. Y luego está en tercer lugar, y también lo comentaremos posteriormente, los avances en el tratamiento, que nos dan unas oportunidades que hace unos años no teníamos para tratar el cáncer. Claro, que eso lo hablaremos ahora después porque, claro, la investigación en este campo es Avanza muchísimo. exponencial y va creciendo mucho, por suerte. Sí, Bendita la ciencia y sí, sí, bendita la sí. investigación, ¿no? Que mucha gente hay anticiencia, antimedicina No, eso... y gracias a Dios, yo siempre lo digo,
Gracias a Dios que tenemos. A ver, yo te quiero matizar eso que estás comentando, me parece muy interesante. O sea, la ciencia ahora mismo es la piedra angular, la rueda que hace que nosotros avancemos en el conocimiento para tratar las enfermedades. Dicho esto, y todo tiene que estar basado en la ciencia, uno tiene que tener siempre la mente muy abierta a incorporar todo aquello que nos pueda mejorar lo que ya sabemos que está funcionando. Por supuestísimo, estoy de acuerdo totalmente. Sí. Sí, porque es que eso sería otro debate, pero porque se abre un melón ahí, pero yo estoy totalmente de acuerdo con creo que sé por dónde va y estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Y bueno, y una cosa que la gente se pregunta, dice, vale, pues yo sé que, en teoría, que se me entienda, depende de mí un poco en un 40%. Entonces, ¿qué hábitos de estilo de vida o qué cosas así, de manera genérica, tenemos que hacer para intentar prevenir, en la medida que se pueda, todos estos cánceres que surgen por nuestro estilo de vida? Correcto. Si quitamos ese tercio de mala suerte y ese tercio genético, nos quedamos con el 40%, donde 5 factores son fundamentales a la hora de poder prevenir o evitar un cáncer. El primero, y absolutamente demostrado en prácticamente todas las patologías oncológicas, el tabaco. El tabaco, ya. Sí. El tabaco, no ni la cantidad, sino cualquier número de tabaco al día ya es un factor de riesgo, pero no solamente para la persona que fuma, sino para la persona que tiene al lado. Claro, que eso a veces no se tiene en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta pues porque muchas veces la familia es un miembro de la familia que fuma y luego hay un riesgo de desarrollo de cáncer asociado a fumador pasivo. El fumador pasivo. Y aquí te voy a hacer un pequeño matiz porque se me acaba de venir. Desde hace unos años se prohibió fumar dentro de los locales, porque antes se fumaba, la gente más joven no sé si lo sabe, pero antes se fumaba en bares, se fumaba... Bueno, en los aviones. En los aviones. Yo tenía un profesor en la universidad que fumaba en clase. O sea, entonces, quizás de cierta manera, no lo sé, eso también haya podido disminuir el riesgo de cáncer, al menos lo que puede influir el estrés oxidativo del tabaco y demás. Y eso es muy curioso, porque ahora seguimos con los factores de riesgo, pero eso ha hecho cambiar también el perfil de la incidencia. El cáncer de pulmón siempre ha estado clásicamente vinculado al varón. Por el hábito de tabaco, donde hace 30, 40 años... Hay que tener en cuenta que un factor de riesgo necesita como las retenciones de la autovía, ¿no? Cuando uno empieza con la retención de la autovía, hasta que no pasan 10 minutos los coches no empiezan a andar. Claro. Pues aquí pasa lo mismo. Cuando cambian los hábitos necesitas de 5 a 10 años para ver los resultados. Claro. De hace 5 o 10 años la población en general fuma menos, pero los que han dejado más de fumar son los varones frente a la mujer. Entonces el cáncer de pulmón se ha equiparado porque no ha disminuido la incidencia porque ha bajado en varones, pero ha aumentado en la mujer. Fíjate qué curiosidad, me parece muy interesante eso. Entonces en ese sentido lo que tenemos que incidir es que el tabaco es un factor de riesgo absolutamente crucial a la hora de evitar el cáncer de pulmón, pero también los tumores del área ORL, incluso el cáncer de vejiga, porque el tabaco se metaboliza y se elimina por la orina. Por la orina. Yo recuerdo que el tío de mi madre, cuando yo era un niño, que murió de cáncer de pulmón, pero nunca había fumado en su vida. Fíjate que es verdad que, evidentemente, no sé, tú sabrás, pero hay el mayor porcentaje de personas que tienen cáncer de pulmón, supongo que serán fumadoras, pero también, como hemos hablado, a lo mejor no ha fumado nunca y puede tener un cáncer de pulmón. Sin ninguna duda, eso es lo que nosotros llamamos un factor necesario, pero no suficiente. Claro. Por ejemplo, para que te toque la lotería, tienes que comprar un cupón. Pero si compras 10 cupones no quiere decir que te vaya a tocar la lotería. Claro. ¿eh? Sí, pero si no compras un cupón no te toca. Hablamos de riesgo. Tenemos que entender que hablamos de factores de riesgo. Porque mucha gente se acoge a las cosas de una manera absolutista. Como hago esto, por tanto, el resultado es este. Siempre en salud o medicina se habla de factores de riesgo. Es decir, de aumenta o disminuye un factor de riesgo. Lo cual no significa que sí o sí tengas por qué padecer cualquier enfermedad, o sí o sí la vayas a prevenir al 100%, ¿no? Correcto. Y ahí es donde hemos empezado la tertulia, hablando de que eso no se puede vincular a la culpabilidad. Mira, si esta persona que no ha fumado nunca, que ha tenido buena vida, ha desarrollado un cáncer. No, es que eso no es una condición suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. No es suficiente.